Este proyecto pues, intenta corregir una ley, ¿verdad? Que justamente está afectando las sentencias de muchos de los jueces, inclusive la Corte Suprema pidió que por favor esto se pueda rever, ¿verdad? Y dentro del estudio, eh, la senadora, creo que Nani Arrúa, si mal no recuerdo, porque mi memoria este, no es tan confiable en este momento, tantas cosas tenemos en la cabeza, era que en el debate había comentado, ¿verdad? Que era una suerte de costumbre, de modus operandi de muchos funcionarios de tránsito, de, por ejemplo, esperar, saber, afuera de los bares o los, ¿verdad? Como para agarrarlo a los este, infractores, digamos, de esta ordenanza o de esta ley, ¿verdad? Del alcohol, ¿verdad? Y básicamente lo que se intentaba era establecer las jurisdicciones, es decir, que ellos lo puedan hacer, sí, en ruta, pero no así, digamos, en lo que sería el cono del casco urbano, ¿verdad? Ahí donde es jurisdicción de los funcionarios de la Policía de Tránsito de cada uno de los municipios, ¿verdad? Claro, ahora, Y por eso se había agregado eso, ¿verdad? Para que ellos puedan solamente hacerlo en ruta, ¿verdad? Que no se iba a prohibir, digamos, pero la idea era de hacerlo en ruta cada uno dentro de su jurisdicción, ¿verdad? Pero el resto de la ley, obviamente, seguramente no hay discusión. Es más, dijiste que estás de acuerdo, ¿verdad? Porque en la Corte Suprema había sentado un precedente, en este caso, atendiendo al principio de legalidad, ¿verdad? Para la aplicación de la legislación penal, porque esta es una ley restrictiva en garantía de los procesados y por ese motivo, ¿verdad? Ellos sugirieron la modificación de este artículo 216, 17 o por ahí, a fin de evitar que este tipo de hechos sigan sin castigo, ¿verdad? Porque no se establecía cuánto era el grado de alcohol que tenía que tener y eso tenía que tener una suerte de correspondencia con el castigo o la pena. Básicamente vos podías tomar, o sea, entre tomar una cervecita y tomarte 10.000 era la misma infracción. Entonces, básicamente no era un delito y ahora con estas modificaciones se vuelve delito. Y dentro de eso se agregó nomás el tema de las barreras, ¿verdad? claro, Pero ahora vamos a tener que volver a estudiar, ¿verdad? claro, A Tony, ver qué es lo que... yo la parte del alcohol, como ya creo que lo está aclarado, estamos de acuerdo, no. Yo la parte que me preocupa mucho es el argumento de Raúl Latorre en la Cámara de Diputados sobre el tema de las barreras. Y la verdad es que me encantaría poder, ¿cómo decirte? Hacer ver a la Cámara de Senadores, y ahora hablando contigo, digamos, es un primer paso, de que las barreras, todas las barreras, no solo las de las ciudades, son inconstitucionales. Y nosotros tenemos que normalizar nuestro país de acuerdo a la Constitución. Acá nosotros seguimos estableciendo barreras por una inercia de la policía, y es lo que explicó Raúl Latorre cuando justificó la modificación. Y yo sinceramente creo que es la policía la que debe ajustarse a la Constitución y no la Constitución a la policía. Por eso me encantaría que ustedes tengan elementos de juicio suficientes como para poder decirle a los diputados de Tarobá, donde es amigo, esto es inconstitucional y no se va a rever. Pero por eso quiero saber cuál es el ánimo ahí, Tony, el ánimo de la Cámara, si ustedes tienen militancia sobre ese tema o es un asunto accesorio. Yo creo que la Cámara ha dado muestras de cierta conducta, por lo menos de cierta madurez. No quiero generalizar porque también disparate hemos hecho, ¿verdad? Pero en lo posible siempre tratamos de que sea un poco más, no quiero tampoco comparar, ¿verdad? Pero de tratar de dar una imagen seria, por lo menos en los debates, ¿verdad? De que los argumentos se entiendan bien y que queden bien claros, que no sea una cuestión así de que por disparate
como aquel caso del el nombramiento de una persona para el jurado de enjuiciamiento que no tenía matrícula. Ese tipo de cosas, por ejemplo, es algo que nosotros nos cuidamos muchísimo. Pueden decir muchas cosas, pero ese tipo de cosas no va a ocurrir con la Cámara de Senadores, ¿verdad? Ahora, este tipo de debate, bueno, habría que leer un poquitito cuál es la argumentación con la cual viene y ver si yo creo que la Cámara de Senadores tiene una suerte de tendencia a reafirmarse en su versión. Vamos a ver cómo termina esto, ¿verdad? Si tenemos creo que 30 votos, podríamos directamente reafirmarnos en nuestra versión y saldría esto con versión senadora. Claro, Entiendo. te pregunto algo como procedimiento, porque te juro que no me estoy acordando. Evidentemente, si tengo el reglamento, pero no lo tengo a mano, así que te pido disculpas y quiero pedirte ayuda. Ustedes no es que ustedes pueden ratificarse o rectificarse, pero ya no pueden. O sea, ustedes pueden ratificarse o no, pero ya no pueden rectificar. O sea, a ver, no es que ustedes pueden mandar una remodificación. Lo que no podemos. Claro, ya no pueden modificar. O sea, la versión de no ustedes. Podemos más. Claro. O es nuestra versión o es la versión de diputado. Así de sencillo. Así mismo. No, es para saber nomás porque de repente si yo estuviera contigo en la Cámara de Senadores diría, yo quiero revisar esto y que no haya luego ninguna barrera, cero. Pero, o sea, ya no está en poder de ustedes hacer eso en ese momento. Quizá pudiera ser posible, pero creo que la Cámara de Senadores es la Cámara proyectista, claro. La Cámara se originó, entonces nosotros solamente tenemos la posibilidad de confirmar nuestra versión o aceptar la versión de diputado. Correcto. Yo, Tony, no quiero abusar de tu paciencia, de tu confianza. Viernes de noche coes y todos queremos ya ir a tomar un vinito o una cerveza, así que... pero, un vermucito ya está, ¿eh? Pues ya está, qué tipo feliz. Yo ahora voy a pedirle permiso a Natalia porque estoy honestamente en una campaña para que los viernes este programa sea con vino. Porque acá estamos tomando café, boludo, muy aburrido. No, Tony, yo dos cositas nomás. Quiero abusar de tu paciencia 2 minutos más. Porque quiero repetir contigo aquí, así al vuelo. 3 argumentos que ayer estuvimos exponiendo cuando estábamos criticando la posición de Raúl Latorre. Pero si vos tenés eso al toque, hacemos rapidísimo, porque no le quiero hacer perder el tiempo a Tony. Esto es inconstitucional, amigas, amigos, y yo sé que el senador sabe esto, pero solamente para repetirlo, porque todas las barreras violan el artículo 11 de la Constitución. Nadie será privado de su libertad física o procesado, sino mediante causas y en condiciones fijadas por esta Constitución. El artículo 12, que es el central en esta cuestión, dice que nadie será detenido. Nadie será detenido sin orden de la autoridad competente, salvo sorprendido en flagrancia, la comisión de un delito. ¿Y qué significa detenido, estimados amigos? Detenido significa impedir que alguien siga adelante, barrera. Interrumpir algo como una acción o movimiento, barrera. Dicho de una autoridad, prender a alguien, barrera. Pararse, cesar en el movimiento, barrera. Es decir, el artículo 12 de la Constitución prohíbe las barreras. Está prohibido. Claro, la policía... Ayer dije esta grosería, Tony, no quiero que ni remotamente, pero voy a repetir la misma grosería. La policía se caga en la Constitución hace 30 años, porque esto está en castellano, así de simple. Y finalmente el 17, que ese artículo 17 debe ser presumida la inocencia. Cuando te detienen en una barrera, están presumiendo tu culpa. Por eso el proyecto del Senado es bueno, porque el proyecto del Senado dice, chicos, si vos no estás haciendo nada malo, no te pueden parar. Por eso me parece a mí importantísimo que ustedes se mantengan en su posición, Tony. En serio te digo. Bueno, y vamos a ver cómo está. La Cámara se estuvo por lo menos en una suerte de cálculo estadístico en los últimos tiempos, en gran mayoría, se mantuvo en la versión senadora, inclusive hasta en aquella famosa modificación de la ley de los maestros, inclusive nosotros, por lo menos nuestra bancada siempre se mantuvo en la versión de Senado, y en la mayoría de las últimas disputas que hubo con en cuanto a opiniones, ¿verdad? Con la Cámara de Diputados. Vamos a ver qué ocurre. Es muy probable
es muy probable que la Cámara de Senadores se ratifique. Vamos a ver qué pasa. Tony, última, y muchísimas gracias por tu tiempo. Dame un poco el cronograma procesal, digamos, ¿esto cuándo entraría de vuelta, cuándo se tiene que tratar? Porque el diputado rechazó el miércoles, en su sesión del miércoles. Eso depende neta y exclusivamente de cuándo pasa cuando entra por Secretaría General. Este lunes yo te podría dar una versión ya más acertada, porque en mesa directiva, si es que ingresó, se estaría tratando probablemente el próximo jueves, y si no, el siguiente recién. Entiendo.